De vuelta a las 7:24 de la noche con No se diga más a través de Rumba 98.5 FM. Amigos, recordándoles que pueden hacernos sus comentarios a través de nuestras redes sociales, en Instagram No se diga más radio y en Twitter No se diga más RD. Y si quiere comunicarse con nosotros a través de los números telefónicos, Lore, el 809 682-9850. Y si quiere llamarnos desde el exterior, puede hacerlo a través de la línea internacional 1-883-380-0062. Y como mencionábamos antes de irnos a pausa, está con nosotros el ex embajador de Haití en República Dominicana, el señor Edwin Paraizón, que va a compartir su parecer en cuanto a la situación que se está viviendo en Haití actualmente con este presidente interino, con esta fuerza del ejército apoyando a Moïse, entre otras cosas más. Así que muy buenas noches y muchísimas gracias por estar con nosotros. Sí, tenemos al ex embajador vía Zoom, pero tiene bloqueado su micrófono. Micrófono silenciado. Ayúdeme ahí. Amable, el señor Edwin Bueno, Paraizón. estaba sin lentes y no veía. Pues muy Perfecto. buenas noches, Lorena y Alex. Un placer estar y un saludo especial a mi amigo Tony. Qué bueno que nos acompaña. Y bueno, como mencionábamos hace un rato, hay una situación bastante compleja que está viviendo Haití. Nos gustaría, porque escuchamos muchas banderas, desde su perspectiva, ¿qué es lo que específicamente ha acontecido y por qué razón hemos llegado hasta este punto donde se nombra un presidente interino de parte de la oposición? Bien, hace unos 2 años que por distintas razones la oposición ha iniciado un plan de lucha en contra del presidente para llevarlo a renunciar. Hace 2 años la palabra clave era la renuncia. Por el hecho de que había una corrupción galopante, la complicidad entre las bandas criminales y sectores del gobierno, la carestía de la vida, la falta de liderazgo, pues varios factores han llevado a un desencanto, a una pérdida de confianza de parte de los demás protagonistas políticos y se quiso empujar al presidente a la renuncia. Pudo sobrevivir y particularmente por la ayuda de la comunidad internacional. Esta vez ya no se trata de renuncia, sino, de acuerdo al artículo 134-2 de la Constitución, llegó el presidente al fin de su mandato. Pero cada grupo en esa pugna política hace una lectura distinta de la Constitución. Hay 2 artículos que han sido debatidos ampliamente por juristas expertos que quieren apoyar, argumenten a favor de cada una de las partes en conflicto. El gobierno, pues, suma el número de años, que son 5 años del mandato, y dice que su mandato termina el 22. La oposición, y no tan solo la oposición, sino todos los sectores vivos de la nación, entienden que el proceso electoral que llevó al poder al presidente Moïse se inició en el 2015. No pudo juramentarse en el 2016, porque fue en octubre del 2015, y la Constitución prevé que la juramentación tiene que hacerse en febrero, el 7 de febrero, que sigue al año de la elección, pero se denunció un fraude masivo y al final la primera vuelta tuvo que ser, digamos, reiniciada un año después. Pero de todos modos, de acuerdo a la interpretación, a la lectura que hacen los constitucionalistas, los juristas, las instituciones eclesiales, como la Conferencia Episcopal Haitiana, como las federaciones protestantes, el tiempo del mandato comenzó a correr desde el 2016 y por tal razón se entiende que su mandato llegó a su fin ahora. Pero un órgano estatal, en ausencia de un tribunal constitucional que pudiera haber puesto un poco más claro a toda la nación, en ausencia de ese tribunal, el Consejo Superior del Poder Judicial,
que es la más alta autoridad en términos judicial, tomó una resolución ayer para decir que el mandato del presidente Jovenel Moïse terminó. Eso dio lugar a que la oposición, que ya tenía su propio plan de lucha, rápidamente propusiera y ya de hecho, digamos, nombró a través de la Comisión Nacional de Transición, nombró a un juez de la Corte de Casación como presidente provisional. Se espera que en los próximos días se dan a conocer los nombres del primer ministro, de los miembros del gabinete, y entendemos que va a ser como un gobierno paralelo en espera de que ya el presidente Moïse definitivamente salga del poder. Ahora, hay que reconocer que la oposición no ha logrado unificar totalmente los criterios con relación a la figura que llevaría el rol de presidente o los demás miembros del gobierno. Ahora, señor Proizón, que esto, por lo que usted nos explica y por lo que hemos estado viendo en los distintos medios de comunicación, hay una absoluta negación por parte del presidente Moïse de aceptar esto de entregar su mandato durante este año. Aún con todo y la decisión de este tribunal del que usted menciona del día de ayer. Esto del gobierno paralelo, ¿cómo lo ve usted? Como haitiano y como conocedor en profundidad de la política haitiana, ¿esto tiene viabilidad? Si tiene viabilidad, ¿cómo podría funcionar? Y lo más importante para nuestros oyentes, en No se diga más, ¿cómo impactaría esta situación a la República Dominicana? Bueno, lo primero, la experiencia que tuvimos hace algunos años con el presidente Gould, esto fue en el segundo mandato del presidente Aristide, no funcionó, no dio resultado y el gobierno logró de todos modos avanzar en su agenda política. En este caso, todavía no se ha puesto muy clara la posición del país que más influencia tiene en la vida política nuestra. Estamos hablando de los Estados Unidos. Lo digo por la siguiente razón. El presidente pro tempore del Senado de los Estados Unidos, que es un senador que se llama Patrick Leahy. Él es el senador del estado de Vermont. Él llamó recientemente al presidente Biden personalmente para sensibilizarlo sobre la situación haitiana, sobre la crisis haitiana. Y el mensaje claro que dio el senador de Vermont al presidente es que los Estados Unidos deben apoyar el respeto a la Constitución, lo cual quiere decir que está invitando a la Casa Blanca a apoyar la salida del presidente Moïse. Todavía no hay un comunicado formal del Departamento de Estado o de la Casa Blanca, así que los actores haitianos están a la espera de cuál rumbo va a tomar la decisión o la posición de los Estados Unidos en esta crisis, porque en la realidad nuestra, en la realidad política nuestra, no podemos negar de esa gran influencia que ejerce los Estados Unidos en nuestra política. Ahora, con relación a la República Dominicana, hay que decir que la República Dominicana, en esas situaciones de crisis en Haití, siempre, y eso pues desde el extinto presidente Balaguer, siempre ha mantenido un manejo muy prudente. La República Dominicana no que totalmente ha tenido algún rol de observadora de la situación, pero no ha sido muy activo y mantiene lo fundamental de la política exterior de República Dominicana con relación a la situación en Haití, es pedir la ayuda de la comunidad internacional, pedir el acompañamiento de los órganos, los organismos multilaterales competentes. Ahora, si se da una explosión de violencia, lo cual estamos orando en que no llegamos a esta situación,
posiblemente eso pueda tener algún tipo de repercusión sobre la República Dominicana, pero hasta ahora no estamos en esta fase y quisiéramos aprovechar pues la oportunidad para llamar la atención, como lo estamos haciendo desde esta mañana, en que los actores de la comunidad internacional buscan gestionar un acompañamiento que respete la Constitución haitiana. Ahí, bueno, una de las noticias que dábamos es cómo la Organización de las Naciones Unidas quería buscar la forma de hacer ese llamado pacífico y ser también un agente importante dentro de este proceso. Pero cuando hay crisis, cuando hay conflicto, sabemos que es una opción a la cual no queremos se llegue, obviamente, ese será el llamado. Entonces nos preocupa porque uno de los comentarios que vimos en las noticias es este apoyo de parte del ejército. Y aunque sabemos que es un ejército muy pequeño, pero no deja de ser una fuerza con armas y eso es peligroso. Entonces, ¿cómo logramos mantener el equilibrio a pesar de tener esta fuerza que mantiene la idea de que sea el presidente Moïse el que se quede dentro del mandato de la República de Haití? Sí, bueno, hay que ver que estamos en una situación muy compleja, porque el órgano superior en la justicia haitiana ya declaró que Moïse terminó su mandato. Sin embargo, no tiene la capacidad de, de llevar a la práctica, a una aplicación de esa resolución, porque Moïse todavía mantiene el control, justamente lo decías Lorena, de los cuerpos armados, sea la policía haitiana, que tiene varias unidades especializadas, o el embrión de ejército que quiso reactivar porque ha sido una promesa de campaña. De todos modos, ese ejército, aunque tan pequeño que sea, pues está ahí. ¿Es el ejército? Y exactamente. Además de esto, se ha denunciado, y eso aparece en los informes del experto en derechos humanos de las Naciones Unidas, el informe sobre Haití, de esa complicidad entre sectores gubernamentales y las bandas armadas que han crecido, han florecido en los últimos 4 años, desde pues no estamos dando la responsabilidad total de esa situación al presidente Moïse, pero hay que ver que hay una coincidencia entre el florecimiento de esas bandas que ahora no están tan solo en la capital, sino se encuentran en varias partes del territorio nacional y donde a veces dirigen la zona, dirigen la zona y la policía no puede intervenir porque tienen armas más sofisticadas que los agentes policiales. Eso es un problema serio que no se va a poder resolver aunque la oposición tome algunas acciones, tal como el nombramiento de este juez como presidente provisional. Amigos, les recordamos que estamos en No se diga más a través de Rumba 98.5, entrevistando al señor Edwin Paraison, ex embajador de Haití en la República Dominicana. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo a través de nuestras líneas telefónicas, la local 809-682-9850 o a través de la línea internacional 1-833-380-0062. Señor Paraison, yo le tengo una pregunta particular con respecto al impacto de la situación política haitiana en nuestro país, particularmente por un acuerdo que recientemente firmaron los presidentes de ambos países, el presidente Abinader y el presidente Moïse, con respecto a lo que va a ser el futuro de la relación entre Dominicana y Haití en términos de seguridad fronteriza, en términos de generación de desarrollo en la frontera, de incluso solicitud de cooperación internacional para el fortalecimiento de una red sanitaria del lado allá de la frontera, para evitar los inconvenientes que trae la migración irregular, sobre todo por el tema de salud. ¿Cómo ve usted el futuro de este acuerdo en caso de que el presidente Moïse tenga que entregar efectivamente su mandato en las próximas semanas o en los próximos días? Bueno, felizmente que existe lo que llamamos la comisión mixta,
Es un espacio de diálogo permanente creado desde el año 1996. Y la comisión en ambas partes tiene un secretariado. Esos temas que fueron convenidos entre los dos jefes de Estado, todos son temas, uno más importante que el otro, son temas que van más allá de un mandato presidencial, tanto en Haití como en la República Dominicana. Así que entiendo que ya hay una comisión binacional de seguimiento y que va a hacer la coordinación con el secretariado técnico en cada uno de los dos países para que toda esa agenda presidencial binacional tenga seguimiento a través del órgano competente. Entonces, puede ser que tengamos cambios, puede ser que haya cambios a nivel ministerial, a nivel gubernamental, a nivel presidencial, pero ese documento, ya que es un documento firmado o asumido por los dos presidentes, ya queda como un documento histórico primero y luego queda como un documento de seguimiento en ambos lados. Entonces, en ese sentido, entiendo que no debe haber mucha preocupación, aunque no sea en lo inmediato, porque la prioridad para las autoridades, si llega a ser instalado el nuevo gobierno, los nuevos presidentes, la prioridad será en los próximos meses, a nivel local, tomaría un tiempecito para retomar los asuntos bilaterales, pero de todos modos están en manos de la Comisión Mixta. Usted que conoce bien la República de Haití, me gustaría que nos ayudara a ver cuál pudiera ser el posible escenario que se dé realmente con esta situación y la solución perfecta, la ideal, ¿cuál sería entonces? Antes de ayer teníamos dos escenarios. El primer escenario era que el presidente Moïse facilite la solución a la crisis y acepte que su mandato termina. Y a través de esto pudiera haber acordado los sectores vivos de la nación, las fuerzas vivas de la nación, una salida, digamos, hasta cierto punto pacífica y honrosa. El escenario B, que es en el cual estamos, o el presidente no acepta salir y vamos a tener una radicalización de las posiciones en cada lado y ese escenario en el cual estamos, pues nos preocupa porque de un lado el gobierno puede caer en la tentación de la represión, visto que es un gobierno que desde un principio el mismo presidente es un presidente sin legitimidad popular por el hecho de haber sido votado por 500,000 votos, mientras que el electorado haitiano está formado por casi 7 millones de personas. Por un lado, hay esa falta grave de legitimidad popular y por otro lado, está ahora haciendo frente a un repudio de las fuerzas vivas de la nación, además de las protestas que se dan. Entonces, por este lado, puede darse la tentación de la represión. Ya yo hablé de dos periodistas que están actualmente recibiendo atenciones y hay uno que está en una situación bastante grave. Del lado de la oposición, quizás ellos también tengan la tentación de utilizar otros métodos para poder llevar al presidente al buen razonamiento. Ya se habló ayer, las autoridades haitianas presentaron un grupo de 23 personas que supuestamente estaban en la planificación de un golpe de Estado y un eventual asesinato del presidente, lo cual para mucha gente es un montaje hasta un poco burdo por el hecho de que las personas que están implicadas
que están acusadas, pues son personas de mi edad, son personas que ya son diabéticos, hipertensos, no es un comando armado, aunque se dijo que encontraron armas en la casa donde se encontraba el juez, pero son armas que se le habían asignado a su seguridad personal como juez, al fin. Otras personas que están ahí son mujeres sin entrenamiento. Definitivamente se ve que hay una tentación hacia la persecución de los opositores y hacia una radicalización de las posturas. Pues el gran temor es que no caigamos en una situación caótica de enfrentamiento. Claro. Hasta ahora, pues tal como decía al principio, falta esperar cuál dirección tome los Estados Unidos en la crisis y ver cómo eso va evolucionando positivamente. No, sabemos que va a ser determinante esa posición y estaremos aquí pues dándole seguimiento y deseando que en definitiva haya pues un punto de equilibrio que lleve esta conversación hacia la dirección de los hechos pasivos y no violentos, que es lo que deseamos. Muchísimas gracias, señor Baraizón, por conversar con nosotros y arrojar luz en este tema. Y nada, vamos entonces a esperar. Con mucho gusto siempre. Gracias. Amador. Buenas noches. Amigos, estamos en No Se Diga Más y ya volvemos. Vamos con una breve pausa y ya volvemos.